En el año 850, el titán colosal apareció de la nada una vez más, y de nuevo destruyó el muro, permitiendo a los titanes avanzar aún más. Muchos soldados cayeron uno por uno enfrentando a los titanes. Entonces, es cuando Eren fue presa de los titanes también. Y yo, al intentar ayudarlo, he desbloqueado una habilidad del One for All, el látigo negro. Pero no pude controlarlo, y se salió de control. Pero con la ayuda de Daniel y Jaco, pude reprimir el don. Pero justo cuando mi casa se encontraba arrinconada, un misterioso titán apareció súbitamente para repeler a los otros titanes. Buenas gente, estamos aquí con la siguiente parte de este fic principal. Aquí en la descripción estará mi canal secundario, el canal de mi amigo Jaco, y el tercer canal de Jaco y mío, para que se suscriban. Y de paso, suscríbanse a este canal, una meta de 15 likes para la continuación. Sin más, comencemos con esto. Ya saben que las imágenes / clips incluidas en este fic no son de mi propiedad, al igual que el anime de Attack on Titan, todos los derechos a sus respectivos autores / dueños. Puedo escuchar un corazón latir. La batalla de Trost, parte 4. Yo diría. Bien, creo que ya deberías usar tu equipo Mikasa. Konie diría. Pongámonos en marcha ahora. Armin diría. Esperen, tengo una idea. Konie diría. ¿Una idea? Armin diría. Es una operación de 2 personas, por lo que ustedes tendrán que decidir quién de los 3 la llevará a cabo. Sé que es demente, pero... ¿no podríamos usar a ese titán? Konie diría. ¿Ese titán? Armin diría. Solo está atacando a otros titanes. Parece no interesarse en humanos. Estaba pensando en atraerlo hacia la torre de suministros de alguna manera. Puede servirnos de ayuda, y podríamos sacar a salvo de esta a todos. Yo diría. ¿Cómo pingas haremos eso? Armin diría. Creo que actúa por instinto. Si los 3 derrotan a los titanes de su alrededor, entonces comenzará a buscar a otros titanes. Probablemente se moverá hacia los titanes reunidos alrededor del cuartel general. Konie diría. ¿Cómo podríamos hacer algo tan arriesgado basados en meras suposiciones? Armin diría. Pero si funciona, podríamos eliminar todos los titanes en el cuartel general de un solo golpe. Yo diría. Tiene razón. Cada vez, llegan más titanes a los cuarteles. Mikasa diría. Al menos amerita una oportunidad. Konie diría. ¿Hablas en serio? Mikasa diría. Si estamos enfrentando a morir de alguna manera, el camino a elegir es aquel con probabilidades de victoria. Yo diría. Sí, así que vamos por el plan de Armin. Konie diría. ¿Quieren aliarse con un titán para pelear contra los titanes? Mikasa diría. Sí, precisamente. Konie diría. No será ni siquiera gracioso que falláramos. Yo diría. Habrá que arriesgarse. Armin diría. Pero si lo logramos, todos serán salvados. Mikasa diría. Decídete. Yo activaría el Full Cowl, y diría. Andando. Así yo, Armin y Mikasa comenzaríamos a correr hacia adelante. Konie diría. Lo entiendo, maldición, lo entiendo. En otro lado. Jin se quedaría un poco choqueado, ya que como llegarían más titanes, algunos de sus compañeros estarían siendo devorados o muertos por los titanes, pero Jaco y Daniel estarían tratando de matarlos. Jin diría en su mente. ¿Realmente debería ayudarlos? ¿Podré manejar una posición con toda esta responsabilidad? ¡No! Espera. Algunos titanes están relativamente concentrados en ese lugar. Es mi oportunidad. Luego diría en voz alta. Vamos, apresúrense hacia el cuartel general mientras podamos. Así comenzaría a correr empuñando sus espadas. Pero después sería seguido por sus compañeros, Marco, Sasa, Reiner, Bertold, y Anie. Jin diría en su mente. Es ahora o nunca. Estamos acabados si se nos acaba el gas. Aprovecharemos que los demás titanes están con Daniel y Jaco, ellos podrán acabar con esos titanes. Luego gritaría en voz alta. Todos, en marcha. Te regreso con nosotros. Mikasa, Armin, Konie y yo estaríamos moviéndonos y matando titanes al mismo tiempo, mientras que el titán bueno estaría también enfrentándose a algunos titanes. Después comenzaría a mirar los cuarteles. Yo diría. Cada vez están viniendo más, maldita sea. Mikasa diría.
Sigue moviéndote, ya falta poco. Con Jin y los demás, estos seguirían moviéndose con sus equipos de maniobras. Marco diría: Jin, gracias. Solo pude escapar gracias a ti. Jin diría: Marco diría: todo es gracias a ti. Te lo dije antes, ¿no? Estás hecho para ser un líder. Jin diría: seriamente no lo sé. Así seguirían moviéndose con sus equipos, morirían reclutas extras, hasta que entrarían a los cuarteles por las ventanas. Jin diría en su mente: ¿cuántos de nosotros lo logramos? Usando las muertes de nuestros compañeros. ¿Cuántos murieron en mi mando? A un lado de este, estarían 2 soldados escondidos bajo un escritorio. Jin diría: eres parte de la unidad de reabastecimiento, ¿verdad? Después este sacaría a uno y le daría un golpe en el rostro. Marco diría: detente, Jin. Jin diría muy molesto: estos bastardos nos abandonaron. ¿Al menos tienes una idea de cuántos murieron? Una soldada diría con lágrimas: los titanes invadieron el depósito de reabastecimiento. ¿Qué podremos hacer? Jin diría: es su trabajo el arreglárselas de alguna manera. En eso se escucharía un rugido, y que algo se acercaría. Reiner diría: cúbranse. De repente la cabeza de un titán rompería un muro, y mandaría a chingar a su madre a un soldado extra. Jin diría: maldición. Hay demasiada gente aquí. Los soldados que estarían allí, se alejarían del hueco en la pared causado por el titán. Extra 1 diría: rápido, adentro. Extra 2 diría: corran por sus vidas. Extra 3 diría: ¿dónde está mi casa y el trío del misterio? Extra 4 diría: mi casa se chocó atrás, ya ha sido devorada. El trío del misterio no lo sé, se quedaron combatiendo a los titanes. Jin diría en su mente: esto es normal. Esto es real, ¿verdad? Solo estaba persiguiendo un suelo desilusional. Pensé que conocía la realidad. Al solo pensarlo, es claramente obvio, no hay manera de derrotar a estos bastardos titanes. En eso el puño de un titán golpearía al titán que estaría frente a Jin, y este chocaría con la titán que estaría junto a este. Jin muy sorprendido diría: ¿qué? El titán bueno daría un rugido. Jin diría: ¿qué es eso? Luego otro titán intentaría atacar al titán bueno, pero llegaría yo, y diría: Smash. Así daría una super patada al titán elevándolo al cielo. A lo lejos. Yako diría: mira, un titán volando. Daniel diría: XD, de seguro mi hermano y los demás ya están andando. Yako, vamos. Luego llegarían mi casa, Connie y Armin por las ventanas. Jin diría: mi casa. Connie diría: está vacío. Lo logramos por poco. Jin diría: ¿están todos ustedes vivos? Connie diría: lo logramos, Armin. Tu plan fue un éxito. Gente, ese titán es un anormal que mata a los otros titanes. No se muestra interesado en atacar humanos. Si jugamos bien nuestras cartas, todos podríamos salir con vida. Extra 1 diría: ¿usaremos el titán? Jin diría: ¿confiarías en un titán? Eso no tiene más esperanza que un sueño. Mi casa diría: no es un sueño. No me interesa si es anormal o sea lo que sea. Solo déjenlo masacrar lo más que le sea posible. Realísticamente, es nuestra mejor opción para sobrevivir. Mientras tanto, el titán bueno se estaría dando de putazos con los titanes. Yako diría: a la madre, ¿habías visto algo así? Daniel diría: cuando vi el anime por primera vez sí. Es el titán más fuerte hasta ahora. Vamos con los demás, ese titán nos ahorrará el trabajo. Adentro del cuartel. Reiner diría: ¿cuánta información tienes sobre ese titán? Connie diría: ¿no deberíamos discutir eso después de ponernos a salvo? Reiner diría: cierto, hay que salir de aquí primero. Jin diría: encontramos algo. Son provisiones de la policía militar, aunque están llenas de polvo. Este tendría un rifle en manos. Jin diría: ¿serán 3 balas suficientes? ¿Siquiera funcionan contra los titanes en primer lugar? Yo diría: no lo sabremos, pero por si acaso llévatela. Luego llegarían Yako y Daniel. Yako diría: ¿están todos bien? Algunos dirían que sí. Daniel diría: dejamos de luchar cuando vimos a ese titán atacando a los demás titanes. Armin diría: bien, ahora que los dos ya están aquí. Es mejor que nada. Incluso si aún hay 10 titanes de 3 a 4 metros en la sala de provisiones, cegarlos a todos a la vez no es imposible con todo ese arsenal.
Primero, usaremos el elevador para bajar un gran número de gente al centro de la mazmorra. Después dispararán directo a los ojos de los 10 titanes a la vez. Los cegaremos. La siguiente fase decidirá todo. Otras 10 personas escondiéndose cerca al techo se abalanzarán y atacarán sus puntos débiles cuando estén ciegos. En otras palabras, si seguimos este plan, nos la jugaremos todo en este único ataque. El punto clave de las 10 personas es matar a los 10 titanes a la misma vez. Estas 10 personas deberán ser los más capacitados físicamente, entre ellos el trío del misterio. Deberán tener en sus manos las vidas de todos aquí presentes. Lo siento. Yo diría. No te preocupes. Annie diría. Si alguien falla todos moriremos. El riesgo es el mismo. Jaco diría. Eso no va a pasar. Armin diría. Pero, soy un don nadie. ¿Es mi plan realmente la única opción? Marco diría. No tenemos otra opción. Ya no hay más tiempo para idear otro, esta es nuestra única chance. Ahora solo debemos dar lo mejor de nosotros. Yo diría. Así se habla Marco. Mikasa diría. No te preocupes. Confía en ti mismo. Tienes un gran talento para idear la mejor solución. Esa intuición ha salvado mi vida antes, la de Eren, la de Daniel, Jaco, y Rolando. Armin diría. ¿Qué? ¿Cuándo? En eso. Jin diría. El elevador está listo. Los rifles también, todos cargados. Mikasa diría. Solo no te has dado cuenta aún. Te lo diré después. Armin diría. Sí. Daniel diría. Vamos. Jaco diría. Vamos a partirles sus madres a esos titanes. Así los soldados que tendrían que disparar a los titanes usarían el elevador, y este comenzaría a bajar hacia donde estarían la zona de suministros invadidos de titanes. Entre los soldados estarían Marco y Armin. Todos tendrían cargados los rifles, listos para disparar. Marco diría. Sigan el plan. Un titán estaría frente a ellos, y voltearía a verlos, asustando a un soldado. Marco diría. Cálmense, hay que atraerlos más cerca. Así el titán comenzaría a acercarse. Reiner diría entre susurros. No deberíamos pelear en desventaja. Jin diría entre susurros. Si queremos salir con las menores bajas. Connie diría entre susurros. Debemos matarlos con un solo golpe. Yo diría entre susurros. Guarden silencio y estén atentos. Marco diría. Esperen. Los titanes saben estarían demasiado cerca de los soldados. Marco diría. Alisten. Fuego. Así todos comenzarían a disparar a los ojos de los titanes, mientras que los 10 que tendríamos que matar a los titanes, bajaríamos del techo para matar a un titán cada uno. Mikasa habría matado a un titán, y diría. Lo tengo. ¿Y los demás? Los demás también habríamos eliminado a nuestro titán correspondiente. A excepción de Sasa. La titán voltearía a ver a Sasa y a Connie. Sasa diría. Perdón, por de repente, atacarte, por detrás. Connie diría. Oh maldición. Bertolt diría. Sasa y Connie. Jin diría. Apresúrate y ayúdalos. Yo diría. Smash. Así daría una patada de hacha explosiva en la nuca del titán, matándola al instante. Yo diría. ¿Estás bien, Sasa? Sasa diría. Estoy bien gracias a ti. Yo diría. Levántate, vamos, ahora haga. Connie diría. Lo siento. Yo diría. Descuida. Eso estuvo cercas. Marco diría. Acabamos con todos. Todos reabastezcanse de suministros. Luego Marco perdería el equilibrio, pero sería ayudado por sus compañeros. Y así todos los presentes comenzarían a llenar sus tanques con gas, y hojas para sus espadas. Sasa diría. Me rendí ante un titán. ¿Cómo les daré la cara a los demás? Connie diría. Después pensaremos en un castigo, salgamos de aquí rápido. Jin diría. Creo que no estoy hecho para ser un líder. Así que no digas eso. Marco diría. Hay algo que quiero decirte. No te enojes, por favor. No eres muy fuerte, Jin, es por eso que sabes cómo se sienten los débiles. Y eres bueno para juzgar correctamente la situación. Siempre sabes claramente lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tus órdenes fueron correctas, es por eso que estoy vivo. Eso dejaría sorprendido a Jin. Así todos saldríamos de los cuarteles. Mi casa estaría encima de un tejado mirando al frente. Armin diría. ¿Mi casa? Armin iría hacia con mi casa, al igual que Jaco, yo y Daniel. Armin diría. Mi casa tenemos que apurarnos. Mi casa diría. Ese titán. Jaco diría. Oh carajo.
Se lo están comiendo. ¿Acaso no puede regenerarse? Mikasa diría. Creo que descubrí la verdad acerca de ese titán podría ser la llave para liberarnos de esta situación desesperada. Reiner diría. Estoy de acuerdo. No se nos ocurrirá nada si consigue ser devorado. Daniel diría. Tal vez no sea nada. Reiner diría. ¿Y cómo estás tan seguro? Daniel diría. Es mi intuición. Yo diría. Puede que haya algo más dentro de ese titán. Reiner diría. Hay que deshacernos de esos titanes que lo están atacando, y mantenerlo con vida. Jin diría. ¿Estás loco, Reiner? Por fin podemos escapar de esta pesadilla. Annie diría. Pero, ¿y si ese titán se vuelve nuestro aliado? ¿No crees que sería un arma poderosa que cualquier cañón? Jin diría. ¿Nuestro aliado? ¿Hablas en serio? Luego se acercaría un titán. Armin diría. Ese es. El titán que se comió a Thomas. Yako diría. Hijo de perra, aún sigues con vida. En eso el titán bueno, al ver al titán mencionado anteriormente, iría hacia este muy enojado, y le mordería el cuello, y lo cargaría con la mandíbula, ya que los demás titanes le habrían arrancado los brazos, y tendría una zona del torso abierto. Pero el titán golpearía a los titanes con el cuerpo del titán que tendría en su mandíbula. Después los soltaría, y comenzaría a rugir. Jin diría. Oye. ¿Qué fue eso de ayudarlo? Después el titán se caería al suelo. Yako diría. Parece que se quemó a sí mismo. Jin diría. Como sea, sigamos adelante. No hay manera de que ese monstruo esté de nuestro lado. Los titanes son titanes. Todos estaríamos observando al titán. Jin diría. ¿Qué es eso? Habría una abertura en la nuca del titán, pero habría alguien allí dentro. Y ese sería nada más ni nada menos que Eren Yeager. Yako diría. No mames. Mikasa estaría sorprendida, y bajaría a por Eren. Armin diría. Mikasa. La antes mencionada iría corriendo directamente hacia Eren, y lo abrazaría. Después colocaría su oído en su pecho, escuchando su corazón latir, y después esta comenzaría a llorar mientras abrazaría al chico. Después iríamos a la zona superior de los cuarteles, donde Mikasa seguiría llorando por Eren. Armin diría en su mente. Es Eren. Incluso tiene sus extremidades de vuelta. Eren fue comido por un titán desde ese entonces. Luego este comenzaría a llorar. Armin diría con lágrimas. ¿Qué ha pasado aquí? Jin diría. Entonces Eren. ¿Hizo todo esto? ¿Dónde está el brazo izquierdo? La batalla de Trost, parte 5. Una de las razones por las cuales el ataque de los titanes en Trost tomó tantas vidas de soldados, fue que la Legión de Reconocimiento de Élite no estaba presente. Otra era por el descontrol del látigo negro del One for All. Ellos partieron en una misión fuera del muro esa misma mañana. Flashback. Extra 1 diría. Están aquí, es la fuerza principal de la Legión de Reconocimiento. Comandante Erwin, patee esos traseros de titanes por mí. Extra 2 diría. Es el capitán Levi. Dicen que en batalla es tan fuerte como una brigada completa. Levi diría. Cállense de una vez. Pero al vernos a mí y a Daniel, su expresión cambiaría a una de sorpresa, pero pasaría desapercibido. Daniel diría. ¿Viste? Yo diría. Nos miró, pero se sorprendió de vernos. ¿Crees que lo sepa? Daniel diría. Lo dudo. La mujer que estaría a un lado de Levi, llamada Hanji Zoe, diría. Apuesto a que no te adorarán tanto si supieran tu obsesión con la limpieza. Luego una puerta de la muralla se estaría abriendo. Hanji diría. Los titanes están allá afuera. Me pregunto qué tipo de titanes podré ver esta vez. Me gustaría poder ver algunos anormales. Levi diría. Ya puedo ver un anormal aquí. Hanji diría. ¿Dónde? En eso Levi tocaría la cabeza de su compañera, y diría. Justo aquí. El comandante Erwin diría. En marcha, ahora. Así toda la Legión de Reconocimiento de Élite saldrían de la muralla. Un combate fuera del muro para asegurar un punto de avance. Se ha encomendado esta misión a la Legión de Reconocimiento, con los mejores y más brillantes soldados de la humanidad. La ingenuidad de aquellos poco incrementó el índice de supervivencia para todos. Más aún así, cuando las tropas avanzan hacia el territorio de los titanes, las muertes excedían el 30%. Eso solo indica cuán grande es la brecha de poderes entre los titanes y la humanidad. Un soldado estaría siendo masticado por un titán desde su estómago hasta los pies.
El soldado diría. Solo miren. Miren bastardos. La humanidad los destruirá a todos. La humanidad sobrevivirá a. Este clavaría su espada en la mejilla del titán, pero el titán le valdría un carajo, y mordería con más fuerza el estómago del soldado, haciendo gritar a este. El soldado diría. Todos ustedes. Bastardos. Muere por el capitán Levi. En eso alguien iría rápidamente para cortar la nuca del titán, sorprendiendo al soldado. Se trataría del capitán Levi, y este diría. 1 a la derecha. 2 a la izquierda. En eso llegaría una chica, y esta diría. Capitán, he reunido los refuerzos. Luego llegarían otros 2 soldados. Levi diría. Petra, cuida de ese soldado de abajo. El resto de ustedes ataquen al de la derecha. Yo me encargaré de la izquierda. Así este se retiraría con su equipo de maniobras. La chica, de nombre Petra, diría. Capitán. Por otro lado, Hanji estaría tratando de atraer a un titán hacia ella misma. Hanji diría. No se preocupen. No voy a lastimarlos. En eso el titán trataría de golpear a la mujer con un brazo suyo, pero esta misma lo esquivaría con su equipo de maniobras. Hanji diría. Jaara, no mucho. Ahora es mi turno. Así esta cortaría la nuca del titán. Hanji diría. Te tengo. ¿Ves? No dolió, ¿verdad? Por otro lado. Levi diría. Qué hermosa pareja. Tienen unas caras muy interesantes. Un titán trataría de comérselo, pero Levi se movería a la derecha con su equipo, y este giraría de forma horizontal, cortando la nuca de un titán, después saltaría hacia el otro titán, y lanzaría sus cuchillas en los ojos del titán, cegando al antes mencionado. Levi diría. Quédate quieto. De otra forma no podré tener un corte limpio de tu carne. Así este saltaría para después cortar la nuca del titán, y llevándose la victoria el capitán. Levi observaría que su empuñadura derecha estaría llena de sangre de titán. Levi diría. Está toda sucia. Después este bajaría al suelo hacia su compañera Petra. Petra diría. Capitán, no puedo detener el sangrado. El soldado diría. Capitán. Luego Levi se acercaría, y diría. ¿Qué? El soldado diría. Fui. ¿De ayuda para la humanidad? ¿O moriré sin ser de alguna ayuda? Este levantaría su mano derecha llena de sangre, la cual sería tomada por Levi, y este mismo diría. Lo hiciste bien. Y lo seguirás haciendo. Tu espíritu permanecerá conmigo y me dará fuerza. Te lo prometo, yo exterminaré a los titanes. Petra diría. Capitán, él ya. El pelinegro se quedaría un poco sorprendido. Levi diría. ¿Escuchó todo? Petra diría. Sí, estoy segura que lo hizo. Porque ya está descansando tan apaciblemente. Levi diría. Muy bien, entonces. En eso llegaría el comandante Erwin, y este diría. Levi. Nos retiramos. Petra se quedaría un poco confundida. Levi diría. ¿Retirarnos? No hemos llegado a nuestro límite aún. ¿Acaso mis hombres murieron en vano? Erwin diría. Los titanes han empezado a moverse al norte hacia la ciudad. Petra y Levi se quedarían con rostros de sorprendidos. Erwin diría. Es justo como hace 5 años. Algo está sucediendo en la ciudad. Debieron haber atravesado el muro. Espero y el trío del misterio puedan detenerlos a tiempo. Dentro del titán que se comió a Eren. El pelicastaño se quedaría helado al ver los cuerpos de sus compañeros en el ácido gástrico del titán, a lo que Eren gritaría de horror. Eren diría en su mente. No. Esto no puede ser. Hemos cambiado en estos 5 años. Entrenamos para convertirnos en soldados, pensamos que éramos soldados, para así poder derrotarlos, para que no fuésemos sus presas. Luego este escucharía la voz de una persona, que estaría al borde de ser derretido por el ácido gástrico. El sujeto diría. Está caliente. Está muy caliente. Ayúdame. Mamá. Mamá. Luego Eren recordaría a su madre. Eren diría. Mamá. Mamá. Después el sujeto sería derretido completamente. Eren diría en su mente. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tienen que cazarnos así? Ellos toman nuestras vidas, nuestros sueños. ¿Por qué? Luego el pelicastaño comenzaría a llorar. Eren diría. Maldición, maldita sea. No puedo quedarme aquí vencido todavía. Los aniquilaré, a cada uno de ustedes. Los destruiré con mis propias manos. En ese instante. Saldría una enorme mano de la boca del titán que se habría comido a Eren, y el titán caería al suelo.
Pero el estómago del titán se agrandaría bastante, a tal punto de explotar, pero allí no acaba la cosa, sino que saldría un titán, el mismo titán que mata a otros titanes, dando a entender que sería Eren. Después este daría un rugido, y otro titán chiquito se acercaría hacia este. El titán de Eren se acercaría hacia el dichoso titán. Eren diría: los exterminaré a todos. Eliminaré de este mundo. Después el titán se lanzaría hacia el titán de Eren, pero este lo golpearía, atravesando su brazo por su boca y perforando su cabeza. Eren diría: hasta el último de ustedes. El titán chiquito caería al suelo, y después el titán de Eren comenzaría a pisar el cuerpo del titán. Eren diría: más. Más. Mataré a más de ustedes. Quiero matar más. Matarlos a todos. Fin del flashback. Eren diría: los mataré. Este tendría una expresión de caída, pero con una sonrisa. Armin diría: Eren. Pero después Eren recobraría la compostura, y observaría que muchos soldados estarían rodeándonos a él, a Armin, a Yako, a Daniel, a Mikasa, y a mí. Mikasa diría: Eren. Yako diría: viejo, ¿puedes moverte? Armin diría: ¿eres tú mismo de nuevo? Cuéntales todo lo que sabes, estoy seguro que ellos entenderán. Eren diría: Armin. Un soldado diría: ¿escucharon eso? Él dijo: los mataré. Yo diría: él no lo dijo con esa intención. Otro soldado diría: cierra la boca, monstruo que destruyó casi todo el distrito. Yo diría: hijo de perra. Otro soldado diría: él quiere devorarnos a todos, mientras que el otro quiere destruir todo. Otro soldado diría: ¿por qué los otros dos del trío del misterio los defienden? Eren diría en su mente: ¿qué están diciendo? ¿Por qué están levantando sus espadas contra nosotros? Esas son armas para matar titanes. ¿Por qué Rolando desprende esos rayos? ¿Por qué Daniel y Yako tienen el cabello amarillo? ¿Por qué están mirándome con esos ojos? ¿Qué está pasando? Armin diría: ellos tres son el trío del misterio, pero quieren matar a Rolando, porque empezó a destruir la mitad del distrito con unos látigos que salían de sus manos. Yo diría: no fue intencional, quería salvarte, Eren, pero desperté este poder sin querer. Lo siento. Por otro lado, un soldado diría: todos los cadetes necesitan preparar su equipamiento y permanecer en espera. Connie diría: de esa forma es como logramos reabastecernos de gas y escapar de Trost. Krista diría: lo siento mucho. Nosotros pedimos que mandaran refuerzos por ustedes. Ymir diría: incluso logramos asegurar algo de gas. Krista diría: espera, entonces las personas que no están aquí, están. Connie diría: sí. Poca gente y de los nuestros fueron atacados por esas cosas negras. Pero Yako y Daniel, lo detuvieron. Krista diría: ¿qué? ¿Cómo? Connie diría: ellos dos, junto con Rolando, son el trío del misterio. Ymir diría: ¿qué? Imposible. Krista diría: eso no puede ser. ¿Estuvimos con ellos durante 5 años? Connie diría: también fue una sorpresa para nosotros. Ymir diría: entonces Mikasa. Connie diría: no. Yo pensaba que Mikasa se había retrasado junto a Jin y los demás. Ymir diría: Jin, no me digas que Mikasa fue herida. Connie diría: oye, ¿qué pasa? Jin solo bebería un trago de agua. Jin diría: juramos mantenerlo en secreto. Connie diría: ¿secreto? Ymir diría: ¿qué demonios? Jin diría: es algo que difícilmente se puede mantener encubierto. Pronto, toda la humanidad sabrá sobre ello. Si la humanidad sobrevive el tiempo suficiente. En otro lado, en la cima de la muralla María. Hannes diría: construyeron un muro usando la carne de los titanes, el equipo técnico es muy inteligente. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Esta es la primera línea entre la humanidad y los titanes. Estamos en el orden de un acantilado. Un soldado diría: nada. Nuestra misión va bien. Solo que estoy preocupado por mis compañeros en la línea delantera. Un mensajero llegó a la sede luciendo pálido como la muerte. Hannes diría: sí, pero tenemos que mantener la concentración en la intercepción justo como entrenamos. El soldado diría: escuché que esos 3 que rescató hace 5 años son cadetes ahora. Ellos también están en la línea delantera. Hannes diría: sí. El soldado diría: lo siento, señor. Estoy hablando demasiado. Hannes diría: está bien.
Son fuertes, cada uno tiene un medio de supervivencia, uno tiene increíbles habilidades de combate. Otro tiene una mente muy fuerte, y el último es muy inteligente. Además de que hay otros 3 chicos que también conocí hace 5 años. Son fuertes, con una enorme valentía. Están bien, sé que están vivos los 6. De regreso con nosotros. Kips diría. Cadetes Viajer, Ackerman, Arler, hermanos Carabeo, Guerra, su conducta actual es alta traición. ¿Qué tienen que decir en su defensa? Si intentan algo engañoso o intentan hacer un movimiento, la artillería abrirá fuego contra ustedes inmediatamente, no dudaremos en hacerlo. Así que les pregunto, ¿qué demonios son ustedes? ¿Humanos, o titanes? Daniel diría. No tiene que terminar así. Usted lo sabe, somos más fuertes que esa artillería. No queremos lastimarlos. Kips diría. Pero tu hermano, sí. Yo diría. No quería hacer ese caos, solo de repente pasó, ni siquiera yo sé cómo lo hice. Eren diría en su mente. ¿Qué pasa con esa pregunta? Es como si todos estuvieran mirando a un monstruo. ¿Es lo que piensan que somos él y yo? Luego Eren diría en voz alta. No entiendo su pregunta. Kips diría. ¿Está fingiendo ignorancia? Maldito monstruo. Trata de jugar al tonto conmigo otra vez, y te volaremos en pedazos en un instante. No les daremos tiempo para mostrar su verdadero rostro. Daniel diría. Sobre nuestro cadáver. Eren diría. ¿Mi verdadero rostro? Kips diría. Todo el mundo lo vio. Tú emergiendo de los restos de un titán, y el otro monstruo, ha matado soldados y poca gente por culpa de esas cosas negras. La humanidad ha permitido a criaturas como ustedes infiltrarse al muro Rose. Yo diría. ¿Acaso olvida lo que hicimos nosotros 3 hace 5 años? Nosotros matamos más titanes que usted podría hacer, nosotros salvamos mucha gente, y usted solo es más que un viejo estúpido que se oculta detrás de sus soldados como un cobarde. Diría eso, mientras activaría mis 2 guantes Air Force. Kips diría. Desgraciado. Un soldado diría. Él tiene razón. Ellos salvaron muchas vidas antes. Kips diría. Cierra la boca, o también serás ejecutado. Ustedes. Ackerman, Carabeo 2, Arler, y Guerra, a pesar que han jurado ante el rey, es perfectamente razonable eliminar cualquier amenaza. No puedo estar equivocado. Daniel diría. ¿Es acaso usted sordo estúpido? ¿Acaso matamos personas hace 5 años? Sí, murieron personas, pero porque no podríamos hacer nada, eran demasiados titanes, y sus soldados escaparon como maricas. Vencimos al titán acorazado, y su patética guarnición que no le hizo ni un carajo a ese titán. ¿Usted qué tiene que decir en su defensa? Kips solo se quedaría en silencio. Kips diría. Pero no lo mataron. No mataron al titán acorazado. Él podría aparecer en cualquier momento. La humanidad está cada vez al borde de la extinción. ¿Acaso lo entienden? Daniel diría. ¿Y eso qué tiene que ver hoy? Kips diría. No podemos darnos el lujo de perder a nuestras tropas y el tiempo en ustedes. Los volaremos en pedazos con la artillería. La líder del escuadrón, Riko Bezenska, diría. En efecto, sus acciones de traición son obvias. Yako diría. Como chingan de que somos unos traidores. Riko diría. Dudo que seamos capaces de obtener información útil de ellos. Como ha dicho, esto es una pérdida de las tropas y de tiempo. Daniel diría. Qué lástima. Podríamos matarlos a todos ustedes en estos momentos, ¿saben? Pero para que vean que somos buena gente, no lo haremos. Un soldado diría. Tiene razón, comandante, esto será difícil. Ellos 3 mataron titanes sin usar equipos de maniobras. Estamos en desventaja. Yo diría. Ven. No hay necesidad de hacer esto. Kips diría. No importa, aún así con todos los cañones que tenemos podemos acabar con ellos. Un soldado diría. Sí. Podemos volarlos en pedazos mientras están en sus formas humanas. Mikasa diría. Mi especialidad es cortar carne. Si es necesario, estoy dispuesta a mostrarlo. Cualquier persona interesada en experimentar mis habilidades, de un paso al frente. Ian diría. Comandante, esa es Mikasa Ackerman, estaba con nuestra unidad de élite en la retaguardia, al igual que Daniel Carabeo. Sus habilidades valen por 100 soldados promedios. La pérdida de ella y los otros del trío serían un duro golpe para la humanidad. Eren diría. Mikasa, Armin, chicos. ¿Qué está pasando? Armin diría. Mikasa, chicos, no pueden pelear con nuestra propia gente. ¿Hacia dónde podríamos huir dentro de estos muros llenos de gente?
Mikasa diría: no me interesa quién sea mi oponente. No permitiré que nadie mate a Eren, no necesito más razones. Armin diría: debemos hablar con ellos. Nadie sabe lo que está pasando, ellos solo tienen miedo. Daniel diría: hermano, ¿podemos usar el control dimensional? Yo diría: lo tengo, hacía mucho que no lo usábamos. Déjame ver si... No. No puede ser. Armin diría: ¿qué pasa? Yo diría: no puedo acceder a otro mundo. ¿Qué carajos? Daniel diría: ¿qué? Yako diría: ¿significa que estaremos aquí para siempre? Yo diría: no. Dice aquí que tiene un tiempo de recarga. Podrían pasar días, meses, incluso años. Daniel diría: ¿cuánto por ciento tiene? Yo diría: 5%. Eren diría: ¿qué es esa cosa? Yo diría: después les contamos, por ahora. No podemos salir de aquí sin que haya una pelea. Solo porque piensan que Eren es un titán, y yo una amenaza. Eren diría en su mente: así que... ¿soy el único que cree que no soy un titán? Maldición, no tengo ningún recuerdo en absoluto de cómo llegué aquí. Estoy tan cansado que no puedo levantarme, me matarán si digo algo mal. Ser asesinado por humanos. Es absurdo. ¿Qué es todo esto? ¿Emergí del cuerpo de un titán? ¿Qué están diciendo? ¿Qué significa eso? ¿No fue solo un sueño? Si no, eso significa que todo mi brazo ha crecido de vuelta. Justo como un titán, no es posible. ¿Cómo pasó esto? Kips gritaría. Se los preguntaré de nuevo, ¿qué son ustedes? Yo diría: este güey ya me está cayendo de los huevos. Daniel diría: dímelo a mí. Eren diría en su mente: no puedo decir nada mal. No solo mi vida está en juego. Eso es, todo el tiempo he sido como ustedes. Luego Eren diría en voz alta: humano. Luego habría un silencio profundo en el ambiente. Kips diría: ya veo. No piensen mal de mí. No tenemos otra opción, nadie puede probar que ellos no son unos demonios. Yo diría: no, anciano, baja la mano, bájala ahora. Kips levantaría su mano, dando a indicar a los soldados con cañones, que disparasen. Mikasa diría: chicos, vamos a subir. Yo diría: no. Mikasa diría: pero vamos a morir. Yo diría: puedo demostrar que puedo controlar el don del látigo negro. Mikasa diría: no hay tiempo. Eren diría: espera, no. Mikasa tomaría a Eren, pero el pelicastaño observaría la llave que le habría dado su padre hace 5 años, y este recordaría lo que le dijo su padre, que le mostraría algo en su sótano que ha mantenido en secreto. Que jamás la pierda, y que cada vez que la mire, tiene que recordar de ir al dichoso sótano. Después Eren recordaría de cómo Grisa, su padre, le habría inyectado una sustancia, que es la causante de sus poderes de titán. Después Eren tomaría a Mikasa y a Armin, y este nos haría una seña a Yako, a mí y a Daniel, de que protejamos a Mikasa y a Armin, mientras que Eren seguiría recordando las palabras de su padre, sobre que tiene que dominar su poder y retomar el muro María con sus poderes de titán. Los cañones dispararían hacia nosotros, Armin y Mikasa estarían confundidos, pero Eren se mordería la mano, y rayos aparecerían rodeando su ser, habría una leve explosión y se estaría formando un gran esqueleto, y un gran brazo huesudo, pero después sería rodeado de capas de piel, que detendrían el impacto de la bala de cañón, Yako detendría otra bala de cañón con su electricidad, Daniel detendría otra bala de cañón con sus manos sin mucho esfuerzo, mientras que yo me estaría concentrando para detener 2 balas de cañón con los látigos negros. Yo diría en mi mente: puedes hacerlo, concéntrate, usa tu enojo para activarlo. Lo tengo. En ese instante saldrían los látigos negros de mis nudillos de ambas manos, que detendrían las 2 balas de cañón. Pero a causa de la explosión del brazo del titán de Eren, llamaría la atención de otros soldados al otro lado de la muralla. Habría una gran cortina de humo, impidiendo la visión para Kips y los demás soldados. Kips diría: ¿lo logramos? Mikasa y Armin estarían dentro de las costillas del titán de Eren, con rostros de preocupación. Al disiparse el humo, Kips diría: no puede ser. Algunos soldados estarían horrorizados por ver el cuerpo del titán de Eren, a la mitad, con las costillas a la vista, y poca piel pegada a los huesos, y el cráneo sin mucha piel. Pero lo que algunos notarían, serían de cómo yo, Yako y Daniel habríamos detenido las otras balas de cañón, dejando muy sorprendidos a los presentes. Daniel diría: hermano, lo has conseguido. Yako diría: ¿puedes usar esos látigos cuando quieras? Yo diría: no lo sé.
Pero, lo hice, pude controlarlos. Eso creo. Kips diría muy sorprendido. Imposible. Continuará. Avance. Eren y yo no éramos enemigos de la humanidad. Armin y Jaco se arriesgan a sí mismos a lo que ellos argumentan. Por abrumados por el miedo, la tropa estacionaría y ordenó matarnos a mí y a Eren. A pesar que en el primer momento se lanzaron a correr, conducidos por el miedo, al final los soldados eligieron permanecer en el campo de batalla y luchar. Eren se decide en convertirse en la esperanza de todos. Próximo capítulo de Yo, Jaco y mi hermano en Attack on Titan. Respuesta. La batalla de Trost, parte 6. Ídolo. La batalla de Trost, parte 7. No se lo pierdan.